Buenas tardes, soy la doctora Carpio. Me ha asignado al paciente Pérez para hacer la evaluación física de la cadera, para lo cual correspondí al correcto lavado y desinfección de las manos, así como al uso correspondiente de los guantes. Les presento al paciente Pérez. El paciente Pérez es un paciente de 35 años. Él viene por dolor a la cadera derecha. Él refiere que hace 6 años tuvo un accidente en el cual fue intervenido quirúrgicamente a nivel de la cabeza femoral. Bueno, el paciente cuando ingresa acá al consultorio se le ha hecho el examen tanto cardiológico y de pulmones, todo está normal y el Glasgow está en 15. Bueno, entonces para hacer la evaluación de la cadera, primero vamos a hacer la inspección, la palpación, luego vamos a hacer algunas pruebas especiales. En la inspección tenemos que evaluar el alineamiento de las apófisis espinosas, ¿no?, del paciente, lo cual se encuentra, hay, digamos, cierta simetría. No observamos contusiones, ¿no? Pero sí acá podemos ver digamos, la cicatriz, ¿no?, de la cirugía que él ha tenido por el accidente que él nos ha manifestado como antecedente de hace 6 años, ¿no?, que él tuvo. Ahora, importante, vamos a hacer la palpación. En la palpación tenemos que ver si hay alguna alteración o deformidad, ¿no? No observamos ninguna deformidad, pero sí hay punto doloroso acá porque el paciente refiere que le duele, ¿no? Al nivel de la palpación, ¿le duele, señor Pérez? Sí, doctora. Ok, entonces no lo voy a tocar muy profundo, pero sí sabemos que le está doliendo. Bueno, ahora vamos a hacer algunas pruebas especiales. Cuando el paciente ingresó acá a nuestro consultorio, vino caminando y pudimos observar algo muy importante, ¿no? Que la cadera del miembro, en este caso derecho, descendía al momento de caminar. Entonces, en este caso, el paciente cuando camina no sostiene adecuadamente. Se supone que cuando debe flexionar el lado derecho, el paciente debe levantar la cadera, ¿no?, de manera normal. Pero en este caso, el paciente cuando camina, a ver, le voy a pedir, por favor, levántese. A ver, se levanta, ¿ya? Él camina, flexiona, ¿no? Y en vez de ir para arriba, se viene abajo, ¿no?, a la marcha. Entonces, con eso estaríamos confirmando que hay un signo de Trendelenburg positivo. Trendelenburg positivo. Ahora vamos a hacer la prueba de Thomas, para lo cual al paciente le colocamos en posición supina y le pedimos al paciente que flexione la rodilla. Y pongo la mano detrás de la columna lumbar, ¿no?, y flexionamos ligeramente la pierna, ¿no? Y en este caso vemos que existe una flexión fija de la articulación coxofemoral, ¿no? Entonces confirmaríamos que la prueba de Thomas es positiva también. Ahora vamos a hacer la prueba de Patrick's o Fabry, para lo cual le vamos a pedir al paciente que nos colabore y vamos a agarrar su tobillo, es importante. Colocamos a nivel de la rodilla opuesta. A ver, el tobillo por debajo de la rodilla. Le pregunto, señor Pérez, ¿siente usted dolor? Sí, doctora. Ok, entonces voy a agarrar la rodilla y la parte de la espina ilíaca acá, a este nivel. Le voy a presionar un poquito. Señor Pérez, si presiono acá, ¿le duele? Sí, doctora. Ok, muchas gracias. Entonces, con eso confirmaríamos que tanto la prueba de Trendelenburg, Thomas y Patrick son positivas. Eso nos hace sospechar que el paciente tiene una necrosis avascular avanzada. Pero, ¿qué cosa es una necrosis avascular, no? Una necrosis avascular es un proceso patológico no muy frecuente, en realidad es infrecuente, originado por la falta de irrigación, ¿no?, en la articulación. En este caso, el paciente en la articulación coxofemoral. Y esto va a producir una necrosis, ¿no?, una degeneración del hueso, y le va a causar lo que estamos viendo, el dolor y también la impotencia funcional, porque él ya no está caminando de manera normal. Entonces, para lo cual, en este caso, le tenemos que pedir los exámenes radiológicos, porque ya se encuentra en una fase avanzada. Entonces, le vamos a pedir su radiografía de la cadera, tanto antero, posterior o lateral, para evaluarla.
Buenas tardes, volvemos ya con los resultados de las imágenes del paciente Pérez. El paciente Pérez es un paciente de 35 años que viene por dolor en la cadera derecha. Él tiene de antecedentes un accidente traumático, ¿no? Y justamente es intervenido quirúrgicamente a nivel de la cabeza femoral. Él hace unos pocos meses ya empieza con dolores muy fuertes y que nos manifiesta además que son punzantes, que le ha limitado, digamos, sus actividades laborales y asimismo se agrava con el movimiento. Él ha estado tomando analgésicos que le atenúan el dolor, pero sin embargo él continúa con la, digamos, la disfuncionalidad del miembro, ¿no? Derecho, porque no puede caminar. Asimismo se le ha hecho los exámenes tanto de Trendelenburg como de Thomas y de Patrick, que son positivos. Nuestra sospecha era justamente una necrosis avascular de la cabeza femoral y le procedimos a hacer unas imágenes que acá les voy a mostrar. Estas son las imágenes del paciente, como podemos observar acá. Estaríamos encontrando acá una osteonecrosis bastante ya complicada. De acuerdo a la clasificación de Ficat y de Arlet, sería un grado 4, ¿no? Donde vemos ya un colapso del contorno de la cabeza, ¿no? Acá del fémur hay una destrucción de la parte superior, como podemos observar, ¿no? El paciente, como habíamos mencionado, ya es un paciente sintomático, ya de moderado a grave, ¿no? Y como podemos apreciar, el estrechamiento del espacio articular es bastante grande, ¿no? Y hay cambios importantes a nivel del acetábulo, ¿no? También al paciente le hemos hecho una biopsia donde se han encontrado cambios degenerativos en el cartílago acetabular. Entonces, con este diagnóstico ya definitivo, al paciente se le va a hacer como un tratamiento, lo que se llama la artroplastía de la cadera, que básicamente consiste en una cirugía ortopédica, ¿no? Donde se le va a colocar acá una prótesis, ¿no? De reemplazo de la articulación, en este caso de titanio, ¿no? Entonces, señor Pérez, usted tiene una necrosis avascular grado 4 y se le va a dar el tratamiento de la artroplastía de cadera. ¿Tiene alguna pregunta al respecto? No, doctora. Ok, muchas gracias. Con eso me despido. Gracias por todo. Hasta luego.